Hola chiquilines, hoy vamos a ver la ley de Gauss aplicada. En este caso vamos a tratar de utilizar la ley de Gauss para determinar una ecuación genérica para el campo eléctrico generado por una carga puntual. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué decía la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que si nosotros nos tomamos el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿sí? El flujo de campo a través de esa superficie es proporcional a la carga que tengo encerrada dentro. Primero, ¿qué era flujo de campo? Cuando hablamos de flujo de campo eléctrico, estamos hablando de una manera de representar, de medir la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie, ¿sí? Si yo quiero hablar del campo eléctrico en un punto, ¿sí? Con el vector campo eléctrico yo tengo toda la información suficiente. Pero si quiero hablar del campo en toda una región, en vez de pensar en todos los infinitos vector campo en esa superficie, puedo hablar del flujo de campo eléctrico, que tiene que ver con cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie, ¿sí? Entonces, la ley de Gauss lo que me hace es relacionar cuántas líneas de campo atraviesan una superficie según la cantidad de cargas eléctricas que tiene encerrada adentro, ¿sí? Entonces, yo tenía dos maneras de calcular el flujo. Una era la ecuación, la definición, que tenía que ver con el valor del campo eléctrico, donde estaba la superficie, el área de la superficie y el ángulo entre el vector campo y el vector superficie, que el vector superficie de una superficie siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, con esos tres datos yo calculaba flujo de campo eléctrico. Ahora, la ley de Gauss me dice que yo puedo calcular, si mi superficie es cerrada, el flujo de campo eléctrico haciendo la carga total que tengo encerrada dentro de la superficie, divido epsilon 0 y ya obtengo el valor del flujo de campo eléctrico. En este caso vamos a aplicar la ley de Gauss para calcular el flujo a través de una superficie que encierre una carga puntual, ¿sí? Vamos a tratar de, usando esa ley, la ley de Gauss, llegar a una ecuación que me exprese el campo eléctrico para esa carga puntual, ¿sí? Una carga puntual genera un campo eléctrico cuyas líneas podemos dibujarlas de esta manera, radial hacia afuera. Eso ya lo hemos visto en clase, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar una superficie que envuelva a esta partícula, ¿sí? Para la cual podamos calcular el flujo de campo eléctrico. Para la ley de Gauss, en realidad, no importa cuál sea la superficie que yo me elegí, ¿sí? La ecuación siempre va a ser carga neta dividido epsilon 0 si la superficie es cerrada, ¿sí? Entonces no importaría mucho la forma de la superficie que me elija. Pero en realidad yo no voy a usar solo esta ecuación, porque yo quiero encontrar una expresión del campo eléctrico. Entonces también voy a tener que usar la expresión flujo de campo eléctrico para una superficie cualquiera es igual al valor del campo eléctrico, donde está esa superficie, por el área de esa superficie, por el coseno del ángulo que forman entre el vector campo eléctrico y el vector superficie. Ahí me va a aparecer E, campo eléctrico, que es lo que quiero despejar a fin de cuentas en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, pensando en esta ecuación, yo tengo que buscar una superficie que sea cerrada para poder aplicar esta, ¿sí? Donde yo pueda fácilmente calcular esto, E por S por coseno del ángulo, ¿sí? Entonces no voy a elegir cualquier superficie. Lo que ya vimos en el ejercicio 4, el ejercicio pasado, que elegir una superficie que tenga la carga como centro me da algunos beneficios, ¿sí? Si yo pongo justo la carga en el centro de un cubo, dijimos en ese ejercicio, ¿sí? Pasaba que por las aristas del cubo, por cada arista del cubo pasaba la misma cantidad de líneas de campo. Bueno, este cubo no quedó demasiado prolijo. Ups. ¿Sí? Pero le da cierta simetría porque pasan la misma cantidad de líneas por cada superficie. Pero en este caso no me serviría un cubo para hallar el campo con esta expresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Si yo tengo un cubo, el vector superficie para esta cara es así, formando 90 con esta cara, ¿sí? Pero con esta es así, formando 90 para allá, con esta formando 90 hacia allá. En cualquier parte de la superficie forma 90, ¿sí? Entonces el vector superficie
vector superficie, tanto acá, como acá, el vector S, ese es en esta dirección. Acá y acá es en esa dirección, ¿sí? Entonces, para este punto específico acá, el campo eléctrico y el vector superficie son paralelos en los dos casos, ¿vieron? Forman el mismo ángulo. Pero ¿qué pasa un poco más acá? O acá, el vector campo es para allá y el vector superficie es para acá. Entonces acá este ángulo es diferente. O sea que este ángulo alfa, para cada punto de este lugar, ¿sí? A medida que me alejo de acá, el ángulo se va haciendo mayor. Y a medida que me alejo para acá, también va a ser cada vez mayor. O sea que esto no permanece constante. Tampoco permanece este valor constante. ¿Por qué? Porque este punto está más cerca de la carga y este punto está más lejos. Entonces, para este punto el campo es menor y para este punto el campo es mayor. Porque se acuerdan que dijimos que el campo que genera una carga depende de la distancia. Porque a medida que yo me alejo de la carga, las líneas están más separadas entre sí. Entonces, este valor tampoco se permanece constante si es un cubo. ¿Por qué? Porque todos estos puntos están a distinta distancia. Y ahí nos da una idea de qué superficie podemos elegir. Porque si el cubo no nos sirve, porque los puntos están a distinta distancia de la carga, podríamos elegir una superficie para la cual la carga esté a igual distancia de todos los puntos de la superficie. Única opción posible sería trazar un círculo, que si estamos hablando de una superficie tridimensional, ¿sí? Esa superficie a la que nos referimos sería una esfera. Y ahí, si ustedes piensan en una esfera, ¿sí? El vector superficie es perpendicular a la superficie. Como la superficie se curva, el vector se va curvando junto con la superficie, ¿sí? Para ser perpendicular. Entonces, si dibujáramos muchos vectores superficie sobre la esfera, sería como estos pinchitos en esta pelota, ¿verdad? Van hacia todos lados. Igual que el vector campo eléctrico, que son salientes en todos los puntos. El vector superficie y el vector campo eléctrico en cada punto forman el mismo ángulo. Entonces acá se solucionaron las dos inconvenientes. El ángulo permanece constante en todos los puntos, es 0, ¿sí? Porque los dos vectores son paralelos. Si los dos vectores son paralelos, el ángulo es 0. Y el campo eléctrico vale lo mismo en cada punto porque está a igual distancia de la carga en cada punto. Entonces, la superficie que tengo que escoger es una esfera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a calcular el flujo de campo eléctrico a través de esta esfera, ¿sí? Sería el valor del campo eléctrico, que es lo que quiero determinar, por S, que sería el área de la esfera, ¿sí? S sería el área de la esfera. Y el área de la esfera es igual a 4 por pi por r al cuadrado. 4pi por r cuadrado es el área de una esfera, ¿sí? Entonces acá me quedaría E por 4pi por r cuadrado, donde r es el radio de la esfera, que en este caso sería la distancia desde la carga al punto donde está la superficie, o sea, al punto donde quiero calcular el campo eléctrico, ¿sí? Eso sería r, la distancia entre la carga y la superficie, por coseno del ángulo, que dijimos que el ángulo era 0 grados, ¿sí? Coseno de 0, esto me da 1, así que podríamos decir que el flujo de campo eléctrico a través de esa esfera, ¿sí? Es igual a E por 4 por pi por r cuadrado, ¿sí? Si aplico ley de Gauss, ¿sí? Como la esfera es una superficie cerrada, puedo aplicar ley de Gauss. O sea que voy a decir que E por 4 por pi por r cuadrado es igual a la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que arriba tengo que poner la carga neta dividido epsilon 0. Y la carga neta que tengo en este caso es mi carga Q, ¿sí? Q sobre epsilon 0. Si despejo acá, me quedo que E es igual a Q dividido 4 por pi por r cuadrado por epsilon 0, ¿sí? Esa sería una expresión genérica para encontrar cuánto vale el valor del campo eléctrico en función de cuánto vale la carga Q y la distancia
que estoy hacia la carga, ¿sí? Porque 4 y pi son constantes y epsilon 0 también. A esta constante más grande acá, ¿no? Acá tenemos varias constantes, r cuadrado no es constante, pero 4 sí es constante, pi es constante y epsilon 0 también es constante. Entonces a esto acá, le ponemos un 1 acá, ¿sí? A esto le vamos a llamar constante k, ¿sí? Entonces la ecuación nos quedaría expresada como k por q dividido r cuadrado, ¿sí? Donde k, si hacemos la cuenta, 1 dividido 4 por pi por 8,85 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, toda esta cuenta, ¿sí?, nos da aproximadamente 9,0 por 10 a la 9 y con las unidades al revés, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y ya llegamos a una expresión para el campo eléctrico generado por una carga puntual